Egunon, 49 provincias y unas elecciones generales. 30 de diciembre, día de San Sabino. Es un día como otro cualquiera. Si no fuera porque es la víspera del final del año en el calendario actual. Y dentro del universo, del mundo, del planeta Tierra, lo que hoy conocemos como Estado español es una cita con lugares interesantes en la historia de los últimos 2 siglos y pico. En el siglo XXI cabe recordar que es el día en el que la mayoría necesaria aprobó el nuevo estatuto para la comunidad de Euskadi, y que las razones que llevaron a su absolutamente legal, legítima aprobación aún están encima de la mesa en una España que hoy, como el 30 de diciembre de 2004, se niega a sí misma y prefiere el artificio y el oropel a ser ella misma. En otros ámbitos se podría llamar autorracismo o autohomofobia, pero iremos sobre todo al día de 1833 en el que Javier de Burgos instauró el mapa de 49 provincias y al día de 1930 en el que el general Berenguer convocó elecciones generales para el 19 de marzo de 1931. Unos puntos interesantes en la historia de una España que puede acabar pasando a la historia, como lo ocurrió al Imperio Austrohúngaro. El tiempo será testigo. Hasta 1933 el mapa de España era bastante ecléctico, aunque se habían hecho intentos de homogeneización y se trataría de remediar a lo largo del siglo XIX, dado que el intento de Javier de Burgos, en este momento secretario de Estado, y de resultas de esta propuesta, premiado con un ministerio, fue evidentemente un fracaso. Mismamente las localidades tradicionalmente cántabras de Peña Mellera y Ribadedeva estuvieron muchos años su inclusión en la provincia entonces de Santander, es decir, Cantabria, y no en la misma impuesta desde entonces la de Asturias. Y como ese se sucedieron otro montón de errores de bulto, como el no colocar el condado de Treviño en la provincia de Logroño, actual La Rioja, por ser la de régimen común más próxima al enclave. Fue el criterio usado con Villaverde de Turcíos. Por ejemplo, aunque Oñate fue entregado directamente a Guipúzcoa, lo cual deja en cuestión el hecho de la volubilidad, arbitrariedad como criterio asumido. Al final, más o menos, el experimento se ha convertido en definitivo. Es interesante e importante la fecha, en tanto que hasta entonces las provincias eran vascas fundamentalmente, sobre todo Guipúzcoa y Araba, dado que hasta 1876 Vizcaya era un señorío y hasta 1841 Navarra sería reino. Diputaciones eran las forales, es decir, las 4 hermanas vascas, y se asumió el criterio provincial y de diputación para establecer un patrón para el conjunto de España. Una vez que estaba claro que la definición de España era la excluyente, antiforal, antiespañola y muy afrancesada, Constitución de Cádiz de 1812 había saltado por los aires. Se impuso un marco con carácter general en el que a la provincia se le daba el nombre de su capital, de manera del todo injusta porque la denominación tradicional del territorio bien pudiera haber sido otro, o haber tenido problemas en la designación de su capital, problemas que no se tuvieron en cuenta y que el tiempo en algunos casos pudo arreglar. Prueba evidente del gran fracaso que supuso esta estructuración territorial es el hecho de que la regionalización proyectada jamás se adoptó, no solo en la de Javier de Burgos, sino en todas las propuestas de modificación que jamás llevaron a aprobarse en ese siglo XIX tan prolijo de cartas otorgadas, constituciones de la parte que había alcanzado el gobierno y de pronunciamientos y golpes militares para apoyar un golpe de mano en las instituciones. Y de un espartero que juró una y mil veces que sería el primero en sacar la espada para defender los fueros vasco-navarros, única herencia viva de la España decimonónica y tradicional, y fue el primero en sacarla para apuñalarlos, dado que era algo que iba en contra de la uniformidad y uniformización del Estado, del que es prueba evidente el intento de provincialización citado de Javier de Burgos. Es más que evidente que el nacionalismo español existe, y durante el siglo XIX se generan mitos que creemos hoy desde siempre, pero que no lo son. Por ejemplo, se considera una tradición la belenística como algo intrínseco al ser español y fue incorporado a la tradición española
con Carlos III, anteriormente monarca napolitano, trayendo esa sana costumbre navideña desde Italia, o el famoso chotis madrileño. No es sino la derivada de un estilo de baile traído desde Escocia, Scottish, mal hablado, chotis, como las Spice en Cantabria para las zapatillas de hacer deporte. A lo que vamos, la Reconquista es un mito. Jamás, hasta el siglo XIX, se habló de tal cosa como lo del concepto de guerra de independencia. O rechazar en la memoria colectiva que en la Edad Media los portugueses se consideraban españoles porque era un término geográfico, equivalente, por ejemplo, al hoy conocido como Escandinavia. Una referencia geográfica sin contenido político que en el centro final del siglo XIX, en el que la crisis y la redefinición de las Españas en España, del singular, es decir, no, del plural al singular, acabó por incorporar de manera retroactiva. Y el uso del mapa no es sino un signo de imponer una visión de un marco conceptual al que se pretende unificar. Mucho tiempo después llegó el crucial año de 1930. Es interesante señalar que tras tantos intentos por estabilizar la política española en dos partidos, a la británica, que hizo Cánovas del Castillo tras el vil asesinato de Prim el mismo día que desembarcaba el candidato aprobado por las Cortes Generales, Cortes Españolas, Amadeo de Saboya, que tan solo se encontró en Madrid, tan solo fue un pronunciamiento y no el actuar de la democracia la que restauró a los Borbones mientras se producía la tercera guerra civil carlista del siglo XIX. El propio Cánovas acabó asesinado en la Arrasate de 1897 por un tal Angiolillo, un año antes del desastre con los Estados Unidos a manos de un anarquista italiano. Cánovas fue el que hizo el postrer y más doloroso intento de supresión de la foralidad vasco-navarra con la derogación foral de 1876, aunque compensada con el mantenimiento foral del concierto en 1878 en la línea de la paccionada en 1841, porque molestaba a esa idea de Estado unitario que precisamente en ese maldito siglo XIX propició el extrañamiento de los territorios ultramarinos de las Españas. Al final, Primo de Rivera, tras el desastre de Ananual en 1923, intentó poner un parche mussoliniano para mantener siquiera de manera artificial la testa coronada de los Borbones. Cuando en 1930 dimitió el dictador Primo de Rivera, tenía entre sus proyectos una idea republicana, pues tradicionalmente la jefatura del Estado en manos borbónicas a las Españas les había traído más perjuicios que beneficios, si se juzga sin censuras y con capacidad de análisis y reflexión sobre los datos objetivos, reales, sobre todo y cada uno de los sucesos. Aún así se mantuvo con la denominada dicta blanda, primero de Berenguer, que convocó elecciones para el día de San José, el 19 de marzo de 1931. Luego, cuando este dimitió, terminó el mandato, por decirlo de alguna manera, el almirante Aznar, aunque los sucesos de 1909, 1917, 1923, el desgaste asumido por la propia monarquía, los monárquicos, el rey, cuando el 12-14 de abril de 1971 intenta un último movimiento para salvarse a sí mismo y a la corona, vio que no tenía partidarios, solo que le quedaba o una guerra civil o el exilio. Con posterioridad se ven fácilmente los errores cometidos y analizar el pasado es el verdadero meollo y ocupación de gente como los economistas, que tienen tanta dificultad para pronosticar el camino en 6 meses o en varios años vista hacia el futuro. Hay gente que acierta, así es, pero son los menos. Suele decirse, y dado que hubo cambio de tipo de convocatoria, que lo propio hubiera sido unas elecciones generales como la que se convocaron en ese 30 de diciembre de 1930 en vez de las parciales elecciones municipales, algo que tuvo sus implicaciones en que las elecciones que debían haber sido municipales de 1977 se hicieran generales y las municipales se postergaran hasta 1979, 2 años después, el mal recuerdo de 1931. Una vez más, el pasado de España amenazando el futuro, y aquello de las dos Españas, y cuál de las dos habrá del arte del corazón. En general hay más de dos
pero es un simplismo que expone el enfrentamiento cainita tan adentro insertado del ADN de los nacionalistas, es decir, de los españoles, sean de derechas o de izquierdas. Si las elecciones de 1931 hubieran sido generales, el conteo de votantes hubiera sido general, como su nombre indica, y hubieran reflejado la mayoría derechista y conservadora que se expuso en las definitivas elecciones de abril de 1931. Al ser municipales, la mayoría republicana y de izquierdas del ámbito urbano se puso sobre la mesa con una mayor percepción de lo que era la realidad y de lo que en realidad se tenía. Sobre el marco ya exhausto y expuesto de un sistema, el del turnismo, el del caciquismo, el de la monarquía borbónica, corrupta, cleptómana y con la familia dividida, con los carlistas con sus diversas ramas enfrente, cayó como fruta madura. Como un país que no sabía qué camino tenía que tomar, con iniciativas que iban a salto de mata y defendían y dependían más de quién ostentara el poder en cada momento al hecho de llevar un carril estructural al que dirigirse. Y es que las burguesías catalanas y vasca dominaban desde sus territorios la economía de España y corte, y sobre todo la vasca, con un marcado acento antinacionalista vasco desde los tiempos de Sabino, al ser este profundamente antiimperialista, defensor de los derechos de los negros en Cuba y en Sudáfrica, con la guerra de los Boers, o defensor de los derechos de la mujer. Un Madrid corte, centro político, pero muy de cartón piedra, un estado demasiado débil en lo económico, pero muy militarizado y centralizado en la corte. Seguramente, de una manera u otra, el cántaro de tanto llevar el cántaro, perdón, no el cántabro, el cántaro de tanto llevarlo a la fuente hubiera terminado por romperse, por lo que historiológicamente es un debate interesante el hacer contrafactuales de qué hubiera pasado si, con determinadas variables respecto a 1930 y 1931, respecto a la caída de los Borbones y el advenimiento de la denominada Segunda República Española, por lo demás casi tan jacobina como la monarquía, aunque se puede asegurar que políticamente en los grandes procesos que se llaman de larga duración, como diría Brodel, no hubieran tenido mayor incidencia que la de un mero aplazamiento temporal. Así es, por ello, que el ejercicio de memoria de estos dos sucesos es un hecho necesario para la memoria colectiva, para saber de dónde se viene, comprender, teniendo en cuenta todos los hechos y variables y situando el suceso en su contexto y momento histórico concreto sin extraponer más que principios que, eso sí, son de aplicación universal, porque el presente y el futuro, a diferencia de lo dicho por Balmes y de Mestre, y en línea con lo afirmado por Renan, la nación es el asunto de los vivos, de los que están hoy aquí para decidir colectivamente cuál ha de ser del porvenir. Si retomamos el 30 de diciembre de 2004, la reacción española y españolista de sordera, ceguera y ataque indiscriminado a lo que no era más que una reforma de un estatuto de autonomía de una de las 4 nacionalidades, hay 13 regiones además, en las que se estructura internamente el Estado español según la vigente Constitución de 1978, la única votada por los españoles, sitúa claramente un escenario virtual del debate inducido desde los poderes fácticos por televisión y radio y prensa escrita, ahora también potenciado por redes sociales, y otro plano real de debate serio y sereno de hechos. Si esta España quiere evitar caer en errores como la definición de las 49 provincias o el quiero y no puedo de las elecciones previstas para marzo de 1931, cambiando el objeto de las mismas para abril de 1931, al final rompiéndose el dique de contención que acabó por llevar a un nuevo golpe de Estado, una nueva guerra civil y una dictadura, esta de 40 años, lo mejor es, por una vez, intentar el diálogo, la empatía y la bilateralidad. El mayor problema no ha sido competencial o de invasión en las tareas del otro. El mayor problema de España ha sido la ley del embudo, la existencia de incumplimientos de sentencias del Tribunal Constitucional por parte de entidades ligadas al Estado y una estricta observancia de otras autoridades de las nacionalidades y regiones, permitir la ilegalidad en unos y no pasar ni una en otros. Esta desigualdad con el cumplimiento de la ley, los estatutos son leyes orgánicas de obligado cumplimiento y no se cumplen,
como determinados preceptos de la Constitución para la que los partidos del régimen hicieron interpretaciones ad hoc fuera del Tribunal Constitucional o leyes de desarrollo de aquella manera, incluyendo elementos que el constituyente no incorporó. Es un elemento estructural que desestabiliza la igualdad jurídica de los españoles y pone en riesgo todo el sistema. Y es, de hecho, esto del que surgió el intento de 2004 de un nuevo estatuto para el País Vasco, y en el fondo de aquí es de donde surge el desafío español en Cataluña, que en 2017 tuvo, dicen, un cuello de botella en el que hubo posiciones definitorias y puede que definitivas que pusieran rumbo hacia donde se dirigían las relaciones del mañana entre Cataluña y España, y donde cualquier escenario era posible, aunque no todos son deseables. Llegado el caso, lo mejor que se puede hacer en los catalanes es, de manera cívica y democrática, una vez decidido su futuro, y más si es volar en libertad, y esto no es asumido en buena lid, es una huelga general indefinida, aunque lo mejor sería hacer un análisis realista o dos de las causas estructurales que han hecho que se llegue a este punto, comunidad a comunidad, también con Cataluña, y asumir que así no se puede seguir y que asimetrías hay y son necesarias porque, como en cualquier familia, cada hijo no se parece a su hermana o hermano, somos diferentes, aunque tengamos reconocidos los mismos derechos y el mismo trato y acceso a derechos y obligaciones, con diálogo, negociación, con voluntad política. En suma, es como se arreglan los problemas políticos, aunque puede que ya sea tarde, puede que ya se haya podrido tanto que ya sea irreversible. Bueno, sea lo que tenga que venir. Como cuando en 1988, el 30 de diciembre, Bruno Mikukik abandona su cargo de jefe de gobierno tras acusar a los entes autónomos de impedir el desarrollo de su política antiinflacionista. Yugoslavia. Ya era tarde. Hoy ya es historia. En España podría ser algo así, pero al revés. Y sin más, es que ricasco aurberoat, beti gelpean.